pues la imagen de Venezuela no es las 4 personas, los 4 narcotraficantes que la gente ve por televisión, Nicolás Maduro y su combo. Fuimos a unas elecciones en diciembre del 2015, la oposición ganó ampliamente las elecciones, 2/3 del Congreso, y la dictadura de Maduro decidió desconocer las elecciones, clausurar la Asamblea Nacional y construir una especie de narcosoviet, que lo llamó Asamblea Nacional Constituyente, sobre todos los poderes. Hicimos público una investigación de más de 120 páginas, donde logramos tener datos concretos, vínculos directos, propiedades, números de cuenta de varios jerarcas del chavismo. Mi investigación comenzó en el estado Zulia con el gobernador, que quedó confeso que es un corrupto, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, y luego fuimos subiendo peldaños y llegamos a una mafia, una conexión de narcotráfico por la frontera entre el Zulia y Colombia, porque somos un estado fronterizo, que tocaba hasta Diosdado Cabello, que era el número 2 del gobierno. Estamos hablando de un estado criminal, donde el vicepresidente Tarek El Aissami está sancionado por Estados Unidos, por ejemplo, por tener vínculos con el terrorismo. Sus principales ministros en la primera línea del gabinete ejecutivo están sancionados y perseguidos por la DEA y están sancionados por narcotráfico, por tenencia de drogas. Estamos hablando que la camarilla que gobierna, que son unas 70 personas, se ha determinado que entre Estados Unidos y aquí en Europa han amasado una fortuna de más de 300.000 millones de dólares. Y hay que ampliar el espectro. Me refiero a los familiares directos de los sancionados. Me refiero a sus testaferros. Estos 300.000 millones de dólares que nosotros calculamos han sacado por PDVSA, que es la industria petrolera, con contratos falsos y producto de la corrupción, ¿dónde están? Gran parte de ellos estaban en Estados Unidos. Pero cuando el gobierno americano, que fue el primero en actuar, bloqueando cuentas, bloqueando pasaportes y cercando a la dictadura, muchos de esos dineros vinieron para acá. Entonces yo te diría, ¿se puede hacer más? Sí. El gobierno de España y todos los países de la Unión Europea tienen mecanismos de control y fiscalización para determinar, por ejemplo, qué hace un ciudadano, una persona natural, con 2.000 millones de euros en sus cuentas, y los hay. ¿Qué hace un venezolano que de la nada viene para acá y compra la misma semana 8, 9 o 10 pisos, propiedades, que los hay? ¿Qué hace un venezolano con cuentas en paraísos fiscales como Andorra o Suiza, que los hay? Yo personalmente me reuní con el presidente Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, y presenté un informe concreto en nombre de la Unidad Democrática de más de 70 nombres. Nombre, apellido y la causa por qué debía ser sancionado. Bueno, la Unión Europea aprobó en diciembre las sanciones a 7 funcionarios. Es el 10% de la lista. Siempre se puede hacer más. Tienes un cóctel que cuando lo analices es muy peligroso, porque es narcotráfico, terrorismo, vínculos con Hezbolá y el apoyo político de Cuba y Rusia. Todo eso, aunado al narcotráfico y al paramilitarismo que lo tenemos con la frontera con Colombia, hace de Nicolás Maduro una dictadura pequeña, sin apoyo, pero muy peligrosa y que controla las armas. Todos los que nos oponemos a la dictadura de Venezuela tenemos un número. Es como un ticket de una rifa que va rotando y el 28 de agosto salió mi número. Fueron 8 meses de persecución constante donde pasó de todo. Cuando te digo de todo, es de todo. Primero comenzaron con el tema personal. Llamaban a mi casa de madrugada, 2, 3 de la mañana. Yo vivo solo con mi esposa y una niña. En ese momento tenía 2 años. Y entonces le decían a mi esposa, dile a Toledo que si lleva esto a la Asamblea Nacional, esto ya no es político. Dile que lo vamos a matar. Sufrí un atentado, cortaron los frenos en mi camioneta, nos hicieron unos disparos una vez, teníamos que estar en un carro blindado. Comenzaron a perseguir a mi esposa y a mi hija hasta el colegio. La grababan, les tomaban fotos y me las pasaban a mí por las redes sociales. Mira, tu hija hoy se vistió así. Este es el carro en el que estaba tu esposa. Comentaron toda una campaña psicológica. Yo las puse a resguardo, seguí denunciando. Luego fueron por mi equipo. Johan Vizcaíno, que era un joven de 24 años que coordinaba el equipo juvenil de mi oficina parlamentaria, los secuestraron a él con otro compañero, el SEBIN, la policía política. Los torturaron, los quemaron con cigarros. Les pusieron unas cámaras como esta y un guión y les querían hacer declarar que yo tenía vínculos con terroristas y estaba pagando sicariatos y todo lo malo y el terrorismo y lo delincuencial que tiene el gobierno, porque lo hacía yo. Ellos se negaron y los torturaron, los medios mataron a los 2 y me los tiraron de frente de mi oficina con un mensaje. El mensaje era que, bueno, como yo no había dado mi brazo a torcer, ahora iban a matar a mi hija. Luego yo hice un viaje con Lilian Tintori y cuando salí me acusó formalmente el SEBIN y el ministro de Interior y Justicia de delitos de narcotráfico, terrorismo, claramente para que no regresara. Yo terminé mi gira y regresé a dar la cara en Venezuela. Bueno, las facturas que me cobraron es que el 28 de agosto, sin ninguna prueba,
sin ninguna orden de ningún fiscal, de ningún juez, sin haber allanado mi inmunidad parlamentaria como plantea la ley. Fueron directamente a por mí, fueron a detenerme, llegaron a mi edificio, yo vivo en un piso 14, llegaron más de 60 funcionarios de la policía, rodearon todo el edificio de patrullas y yo estaba allí en mi casa con mi familia. Yo logré salir de mi apartamento, de mi piso, una historia muy larga que después podré contar con nombres y detalles porque hay muchos héroes anónimos, vecinos y gente que me ayudó, que evidentemente no los voy a poner en riesgo en este momento, pero logré salir después de 2 días en el edificio, tuve 48 horas allí, ellos hicieron 55 allanamientos, todos los pisos uno por uno, sacaron a la gente de madrugada en pijama de su casa, revisaron todo el edificio 2 veces, yo estaba allí escondido, logré salir 2 días después, y bueno, y pasé a la clandestinidad. Ellos hicieron 30 allanamientos en la casa de mis padres, de mis hermanos, mis oficinas, las de mis suegros. Se llevaron detenida mucha gente por investigación. Retuvieron a mi esposa y a mi hija de 2 años en el aeropuerto. Y en plan terrorista les dieron un teléfono que me llamaran, que si yo me entregaba ellos la soltaban. Yo no me enteré de nada de esto sino 3 días después. Pues yo estaba aislado, estaba a resguardo. A mi esposa, que aún está vigente, le pusieron prohibición de salida del país, a ella y a mi hija, por 200 años. Desde el 2016 hasta el 2216, ahora te la puedo mostrar. Ellas salieron por vías irregulares de Venezuela y yo 90 días después, el 18 de noviembre, logré salir. Salí por las costas, me fui moviendo 90 días, me fui moviendo poco a poco. Bueno, muchos amigos que me ayudaron, me disfrazaban, tenía barba, lentes y así estuve 3 meses. ¿En una lancha salí? Sí, salí en una lancha por las costas, estuve 14 horas en esta lancha, llegué a una isla, en esa isla me monté en un avión y 3 meses después me reencontré con mi esposa y mi hija. Y cuando vine a Europa, que hice público que estaba afuera, el gobierno se enteró y la respuesta fue bloquear mi pasaporte. Bloquearon mi pasaporte y me sacaron del sistema de identidad venezolano, dejándome apátrida y sin ninguna posibilidad de viajar más nunca. Entonces, para que yo pudiera seguir haciendo mi trabajo, el Consejo de Ministros me consideró un caso especial, me hizo español y me dio un pasaporte. Mira, terrible. Ahí el balance es muy negativo, ahí están los números. Y desde mediados del 2016, que el presidente Zapatero comenzó con este proceso de negociación, hasta hoy hay 190 presos políticos más. El día que hablamos y que él comenzó a tratar de mediar, habían 80 presos políticos. Hoy hay 270. Su última actuación, que viene de República Dominicana, y el intento fallido, gracias a Dios, de querer que la oposición cayera en una trampa con este proceso electoral, es una vergüenza. Una vergüenza que un expresidente de un país democrático como este nos intentara hacer firmar a la oposición un documento que es una vergüenza. Individualmente nos llamó a los líderes de todos los partidos y de forma grupal en República Dominicana nos presionó hasta el extremo para intentarnos hacer firmar un documento que le garantizaba a Maduro una reelección de 6 años y donde quería que la oposición fuera un proceso con los principales partidos políticos de oposición eliminados. Luego sus principales líderes de la oposición para poder competir están inhabilitados o presos. Un proceso que convocó una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta al margen de la Asamblea Nacional, fuera de las fechas del lapso constitucional que plantean elecciones en diciembre y no en mayo. Y con estas características, el señor Zapatero quería que fuéramos al proceso. ¿Ese nivel de vileza que se hace por dinero? Mira, por una gran equivocación. Eso es entrar en el terreno moral, no sé. Eso es entrar en el terreno de la especulación. Yo no tengo claro cuáles son las razones de fondo que lo motivan, pero evidentemente había un interés directo en favorecer al gobierno. Él no era un mediador entre el gobierno y la oposición. Él era un vocero de la dictadura y venía con propuestas permanentemente. Venía con propuestas del gobierno. El presidente Maduro quiere esto, le decíamos no. Y ahora el presidente Maduro quiere esto otro. Y cuando creía que tenía un acuerdo, un famoso domingo, lo primero que hizo fue irse a celebrar a Miraflores. Hay unas tomas que le dieron mucha frustración, mucha rabia a los venezolanos del presidente Zapatero con Maduro en el Palacio de Miraflores, risueños, con sonrisas, como si acabaran de conseguir algo importante, porque el lunes se firmaba este acuerdo. Y la oposición, para firmar ese acuerdo, pidió unas garantías electorales y democráticas mínimas. Cuando nos presentaron este documento, por supuesto que no hubo acuerdo y no firmamos nada. No había una liberación masiva ni importante de presos políticos. Esto no es verdad. Hay una suerte de puertas giratorias donde el balance es negativo. Repito, habían 80. Entonces soltaban 5 y la otra semana metían 20. Soltaban 2 y metían 30. No han soltado ningún preso, ninguno de relevancia. Los presos más emblemáticos de la oposición allí están. Leopoldo López sigue 4 años y medio preso.
Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, sigue detenido. El concejal José Vicente García sigue detenido. El diputado Wilmer Azuaje sigue detenido. El diputado Gilbert Caro sigue detenido. Diputados electos con fuero parlamentario, con inmunidad, como la que yo tengo, que igual están intentando violar cuando me fueron a buscar. Tienen un rol clave porque en nuestro estamento jurídico, en nuestro estamento legal, el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, tiene la capacidad de incidir sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, está por encima del propio presidente, incluso de algunas decisiones de la Asamblea Nacional, digamos, el máximo orden jerárquico jurídico de la nación. Entendiendo esto, entre gallos y medianoche, 20 de diciembre, 21, 24 de diciembre, todas esas noches, la Asamblea Nacional perdedora, la que estaba en funciones, que controlaba a Maduro, cambió el Tribunal Supremo de Justicia y comenzó a nombrar jueces provisorios, jueces a dedo, antes de que asumiera la Asamblea Nacional que eligió el pueblo. ¿Para qué? Para tener control. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho unas interpretaciones en nuestra Constitución asquerosas. Por ejemplo, comenzaron a dar golpes de Estado municipales. Entonces comenzaron con Daniel Ceballos en el Táchira, pero luego removieron a Ramón Muchacho en Chacao. Luego removieron al alcalde Abies Molansky en El Hatillo. Luego removieron a Carlos García en Mérida, a Delson Guárate en Aragua. Y comenzaron a buscar los líderes más importantes de la oposición a nivel local. Y fue el TSJ, este tribunal, quien los destituyó y los mandó a la cárcel. Y por cierto, ya que hablamos de ese tema, los jerarcas que controlan el Tribunal Supremo de Justicia, en concreto la Sala Constitucional, tienen vía libre aquí en Madrid y en España. Y aunque allá violan derechos humanos de los venezolanos y son los grandes responsables de nuestra dictadura y nuestro estancamiento, permanentemente vienen a España como si nada. Te doy dos nombres concretos. Gladys Gutiérrez, quien fuera presidenta la presidenta del Tribunal Supremo. Tengo la información que viene por lo menos una vez al mes a Barcelona, permanentemente. Calixto Ortega, que es magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, es visto permanentemente en Madrid. Hay pruebas contundentes de que estos son los grandes responsables de la crisis, pero siguen viniendo a Europa como Pedro por su casa. Nosotros ya llegamos a un punto que solos no podemos. Que antes no había más de 15 generales, que son los jefes de las Fuerzas Armadas, hoy hay más de 600. Le dieron rango de general a todo el mundo, precisamente para tratar de proteger esa dictadura. Venezuela es un país, me duele muchísimo decirlo, que a todos los niveles está en descomposición. Una descomposición social, institucional, y que por supuesto se ve en cualquier infraestructura. Los manicomios es una de ellas, pero luego vas a los hospitales que tienen una cobertura mucho más amplia y no hay absolutamente nada. O sea, yo no exagero cuando te hablo de 81% de escasez de medicamentos. Y lo peor, lo que ha hecho el gobierno, en vez de tratar de solucionar la crisis, es hacer un intento desesperado por taparla. Entonces, entre estos 270 presos políticos hay médicos y directores de hospitales que los detuvieron porque hicieron pública la denuncia de cómo está la institución que ellos dirigen. Hay un médico muy famoso, el presidente del Colegio de Médicos del estado Carabobo, que está detenido por un video, porque sacó su teléfono y hizo un recorrido por el hospital de que no había nada, como no había electricidad ni había una planta eléctrica de calidad en el quirófano. Entonces, en plena operación, se va la luz y se quedan sin electricidad en el hospital. Luego te vas a las maternidades. Hoy están naciendo y los ponen en cunas de cartón. Y están las imágenes que te parten el alma, los ponen como si fuesen mercancía. 10 cajitas así de cartón juntas y ahí ponen a los niños uno al lado del otro. Así están naciendo en Venezuela hoy. Mira, el 20 de mayo, si se llega a dar la elección, es increíble a lo mejor lo que te voy a decir, pero para la oposición y para la lucha democrática es increíblemente positivo. Es muy bueno que el señor Maduro se quite la careta, porque hay gente que cree que yendo a una elección yo contra yo, porque no hay candidatos opositores, eso le va a dar más poder. Todo lo contrario, yo creo que no va a tener más poder, sino menos legitimidad, lo cual es importante para la lucha. Date cuenta que hoy cuando la gente se refiere a Maduro, incluso el presidente Rajoy, el presidente Trump en Estados Unidos o cualquier otro, se refiere de tú a tú en términos de presidente. Dicen, bueno, él fue electo presidente, el pueblo votó por él, fue a la Asamblea Nacional, que es el ente que regula la Constitución para que tú te juramentes. Entonces, no me gusta como gobierna, pero es presidente. Eso a partir del 20 de mayo hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos,
el Grupo de Lima en nuestra región, todos han dicho, en primer lugar, que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente, que la desconocen, porque el Ejecutivo ya lo eligió el pueblo que nos eligió a nosotros, diputados. Y en segundo lugar, que es muy importante, que desconocen la convocatoria a esa elección. Por consecuente, el 20 de mayo tienen que desconocer el resultado. Entonces Venezuela va a pasar a ser un estado forajido, que no tiene poder legislativo, porque lo ganamos y lo clausuraron, y no tendrá poder ejecutivo. Así es imposible gobernar. Entonces, a partir del 21 de mayo, viene una crisis institucional, social y política terrible, que yo creo puede terminar con la salida de Nicolás Maduro. $30.000 personas que salen todos los días y muchas de ellas no regresan. Entonces el éxodo ya está llegando a 4 millones de venezolanos. Entre el año 2016 y 2018 han habido cerca de 20.000 solicitudes de asilo político al gobierno de España. De estas 20.000 se les ha dado respuesta a menos de 100. Menos de 100 de 20.000. Cuando Colombia acaba de regularizar a 500.000. Cuando Brasil acaba de regularizar a 55.000. Aquí han dado respuesta a menos de 100. De garantizar, como ha dicho la ACNUR hace unos días, el derecho a no retorno. Hay venezolanos aquí que le dicen, tu caso no se aprueba, quita tu pasaporte. Y esa gente que cuando toque Venezuela va a una cárcel, ¿qué respuesta tiene?